dos detalles importantes que tiene este salmo. Lo primero, como ya hemos visto recientemente, es otro salmo de cántico de ascenso gradual, o sea, es un cántico de peregrinos, son temas que ya hemos tocado estas semanas, y eran esos cánticos compuestos en el trayecto de ida hacia el templo de Jerusalén. Entonces eran salmos que se meditaba cuando el peregrino iba a visitar el lugar santo en Jerusalén, ¿sí? Pero ese salmo tiene una segunda característica que no tienen los que hemos visto hasta ahora, y es que este salmo es un salmo penitencial, así se le llama, salmo penitencial. De hecho, solamente existen 7 salmos penitenciales en la Biblia. Esa expresión penitencial fue utilizada por Martín Lutero en su tiempo para destacar salmos que expresan un sentimiento de compungimiento que no aparecen en otros capítulos de la Biblia, que son salmos que confiesa el pecado a la persona de una manera casi que bajo el peso de la culpa del pecado y confesando el pecado y también esperando la redención del Señor. Entonces ese es un salmo de los peregrinos, pero también es un salmo penitencial. ¿Cuáles son los otros salmos penitenciales? Si usted tiene donde anotar, le invito a que escriba lo siguiente. Tenemos el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, muy famoso, de hecho quizás sea el más famoso de los 7, el Salmo 102 y el Salmo 143 y desde luego este 130. Esos son los 7 salmos penitenciales. Bueno, a manera de introducción también es importante destacar lo siguiente, y es que no se sabe quién es el escritor y por lo tanto es imposible precisar cuándo se escribió. Imposible, completamente imposible. Hemos visto que muchos son asociados al periodo posexílico, pero este no da ningún detalle, ni siquiera para suponer que sea el periodo posexílico. Es más, hasta pareciera del estilo de David en muchas de las formas como expresa. Pero hermanos, independientemente de su autor y la época de escritura, sabemos que el Espíritu Santo lo inspiró y expresa lo que vamos a hablar hoy, compungimiento y esperanza. Comencemos ahora sí entonces. Versículo primero dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Miren qué impresionantes palabras. Estamos viendo entonces un salmo cargado de emoción, o más bien de tristeza. Es un salmo cargado de tristeza por el pecado. Y el salmista dice de lo profundo. Es algo, hermanos, muy expresivo. Y lo hermoso del asunto es que se expresa directamente al Señor. Las oraciones deben ser dirigidas al Señor nuestro Dios. Como en este caso, no hay intermediarios. Los santos de las Escrituras y los santos cristianos que ya son parte de la iglesia triunfante en los cielos se caracterizaron por elevar su clamor solamente al Señor nuestro Dios. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es Israel, dice la palabra. Entonces aquí no aparece intermediación de ángeles, de muertos, ni de mucho menos de vírgenes y demás cuestiones angelicales y paganas. Jamás. Los santos, cuando sienten el peso del pecado, aún en medio del pecado, son llevados, casi que empujados a clamar al Señor directamente. Es verdad, cuando pecamos, sentimos un peso impresionante en nuestra conciencia. El Señor nos trae a la memoria la palabra. El Señor nos trae a la memoria nuestro propio pecado. Pero aún así, el Señor está atento a escuchar el clamor que viene de lo profundo del corazón de un pecador. ¿Oye Dios a los pecadores? Pues vamos a darnos cuenta que Dios en principio no escucha a los pecadores, pues Él es santo, santo, santo. Pero aquellos pecadores que han sido redimidos por la sangre de Jesús, a ellos sí los escucha el Señor. Versículo 2. Por eso el salmista dice con propiedad: Señor,
Oye mi voz. No está exigiendo, está pidiendo de lo profundo. Oye mi voz, porque por el pecado siente que los cielos cerraron, que los cielos son como de bronce, que no se escucha, como si Dios estuviera escondiendo el rostro. Oye mi voz, es un clamor desesperado. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Por eso es penitencial, se le dice así, porque está lleno de súplicas, de clamor, de un peso del pecado, hermanos amigos. Pero dense cuenta, Jehová y Señor. ¿Conoce usted al Dios de las Escrituras que envió a su único Hijo por nosotros? No se trata de que usted diga que cree. Él es el Señor de su vida. Si me aman, guardan mis mandamientos, dice la palabra. Versículo 3 dice, Ja o Ya es una abreviatura del nombre de Dios. El nombre de Dios se traduce como Jehová en latín, del latín al español pues, pero también se le dice Yahvé, que es una lectura más apropiada en muchos contextos, seguramente basada en el hebreo antiguo. Entonces por eso dice ya, como cuando dice aleluya. Ese ya significa Yahvé, Jehová. Entonces dice ya, si mirares a los pecados, mire esto, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y aquí está el meollo de este salmo. Él clama en lo profundo, con todo lo que es, porque siente que Dios no lo está escuchando por su pecado. Y él reflexiona esto y dice, es que si Dios mira mi pecado, no puedo acercarme. Si Dios mira mi pecado, no me va a escuchar. Si Dios mira mi pecado, ¿cómo podré pararme? No puedo. ¿Cómo puede haber personas que aseguran orar a Dios dizque todas las mañanas o en algunos momentos del día, cuando realmente no han saldado cuentas con Dios? Si Dios mira los pecados, ¿quién puede permanecer de pie? Ni usted ni yo. Y si todos somos pecadores, ¿quién de nosotros va a ser el primero en pararse? Nadie. Versículo 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Somos pecadores, clamamos desde lo profundo. ¿Cómo se garantiza que Dios no esté mirando nuestro pecado? Porque por la fe en Cristo Jesús, nuestros pecados fueron cargados allá en la cruz. Si usted cree en el Señor Jesús, el Jesús de las Escrituras, el que es el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, Dios Hijo, Señor de señores y Rey de reyes, por la fe, una fe que da el Espíritu Santo y que es genuina, solo en Él. Por esa fe, los pecados que Dios pudo haber visto en mí, ya los vio en Jesús. Por eso Cristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque allá en la cruz el Padre vio en su Hijo el pecado suyo y el pecado mío. Y Dios no va a mirar el pecado con agrado, sino que se aleja. Así que si Cristo ya estuvo solo, Él pagó la soledad, el apartarnos de la gloria de Dios por nuestro pecado, ya lo pagó Cristo en la cruz. Por eso para nosotros, los santos por la fe en Cristo Jesús, hay perdón. Ojo con esto, este perdón no es para todo el mundo. Por eso yo pregunto, ¿reconoce usted la obra que Jesús hizo en la cruz? ¿Sabe usted quién es Cristo? ¿Clama usted de lo profundo al Señor? ¿O con cinismo exige que Dios le conteste? El clamor penitencial de este salmo se caracteriza porque reconoce su propia culpabilidad. Se caracteriza por lo que vimos en el primer punto, compungimiento, o sea, me duele mi pecado. ¿Usted y el pecado son amigos? Entonces a usted no le duele el pecado. Y si a usted no le duele el pecado, entonces
¿cómo puede creer que ha sido redimido? Cuando somos reconciliados con Dios, los enemigos de Dios son mis enemigos. Y el primer enemigo de Dios no solamente es Satanás, es nuestro pecado, el pecado. El cristiano, seguimos pecando. Este santo que escribió este salmo estaba orando con pecado. O sea, el hecho de que seamos convertidos no significa que el pecado ya no tiene ni nada con nosotros, no. Por eso él sigue clamando al Señor con temor de que de pronto por el pecado el Señor se aleje de él. Pero él sabe que por la fe hay perdón en el Señor. ¿Y para qué? Para que él sea reverenciado. Esa reverencia es un temor santo, un temor hermoso por el Señor. Bueno, vamos ahora con el segundo punto, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Y vamos a encontrarnos con lo siguiente: esperanza. Mírelo una vez tras vez. Versículo 5, esperé yo a Jehová. Versículo 6, mi alma espera a Jehová. Versículo 7, espera Israel a Jehová. Esperanza tras esperanza tras esperanza. ¿Sabe? Los pecadores sin Cristo no tienen esperanza. Los pecadores con Cristo tenemos esperanza. Cristo vino a redimir a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se reconoce usted el primero y el peor de los pecadores? ¿O usted se cree el décimo, el quinto puesto, el puesto 100 o el mejor que los demás? Este salmista que está compungido en el corazón dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿Cómo así? ¿Está esperando qué? Que el Señor responda a su oración, que el Señor responda a su clamor. ¿Y cuál es el clamor? ¿Será que Él está pidiendo un carro al Señor? ¿Será que Él está pidiendo una casa al Señor? ¿Será que Él está pidiendo riquezas? No, Él está pidiendo perdón. El perdón de Dios que sentimos en nuestro espíritu, en nuestra conciencia. Aquel perdón que cuando podemos experimentar estamos libres de culpa. Ese perdón, si usted nunca lo ha sentido y quiere sentir un perdón que le da la paz que sobrepasa todo entendimiento, solo será posible por la fe en Cristo Jesús. Esa paz que se obtiene cuando ante Dios ya no hay deudas pendientes, cuando ante Dios ya hemos sido perdonados. Por eso podemos decir: espero yo al Señor, espero en su palabra. No es una esperanza impaciente, no es una esperanza a mi manera, es una esperanza que yo lo espero a Él, que Él actúe. Versículo 6, mi alma, vean esto, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana. Qué expresión tan poética. Es otra característica de estos salmos de los peregrinos, que son muy gráficos. ¿Se acuerdan? Hemos visto, por ejemplo, el salmo de la semana pasada, el 129, sobre los surcos largos en la espalda, tomando elementos de la agricultura, ¿sí? Y así hemos visto con estos salmos recientemente. Este salmo vuelve y retoma ese estilo y nos recuerda a los centinelas. ¿Quiénes son los centinelas? ¿Quiénes son los vigilantes? Imaginémonos hoy día, lo más similar puede ser los centinelas de los campos de guarniciones militares de nuestros países. Todavía hay centinelas. Pero entonces, para ser un poquito más prácticos, más cercano a cada uno, los centinelas son lo equivalente a los guardas de seguridad, aquellos guardas que tienen que permanecer en una posición o ir a hacer ciertas rondas tarde de la madrugada. Pues pensemos un poquito como ellos. Hay muchos hermanos que tienen esta profesión y ellos pueden experimentar esto de una manera muy, muy vívida. Ellos tienen el turno en la madrugada.
que estén vigilando de pronto algo con alto riesgo, algún sitio difícil. ¿Cuánto añoran que amanezca? Imagínense. ¿Cuánto añoran que ya se asome el sol? Así esperamos nosotros, en medio de la oscuridad de nuestra culpa. Tenemos la esperanza de que amanezca la gracia del Señor en nuestras vidas. Así como los centinelas añoran que ya llegue el día, de que ya se aparezca el sol. Así también añoramos que el Señor intervenga en nuestras vidas. Por eso debemos esperar en Él, estando quietos. Y ojo, hay otro detalle. Dense cuenta que hace énfasis en la mañana. Eso quiere decir que no se trata de una esperanza que dura en la madrugada y que cuando llega el día ya se nos acabó la esperanza. No, es una esperanza que va de mañana a mañana, de día a día. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. La esperanza que permanece hoy es esta, una esperanza que necesita ser renovada diariamente. Versículo 7. El salmista ya habló de su situación personal y en el versículo 7 le aconseja a la iglesia, a todo el pueblo de Dios: espera Jehová. En Él hay misericordia. Cuando Satanás nos acuse, cuando se levanten personas a sacar en cara temas del pasado, cuando hayan personas que quieran utilizar las falencias, errores y pecados de nosotros mismos, aún nuestra propia conciencia, en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. No es una licencia para andar pecando, es una esperanza para los pecadores arrepentidos. Versículo 8. Y Él redimirá. ¿Quién es Él? ¿De quién ha estado hablando el Salmo? ¿Cuántas veces ha dicho Jehová? Una, en el versículo 3, 2, versículo 5, 3, versículo 6, 4, versículo 7, 5. 5 veces ha dicho Jehová. Está hablando de Jehová. Versículo 2, Señor. Versículo 3, Señor. El Señor Jehová. 7 veces ha sido mencionado. ¿Quién es el que va a redimir al pueblo de Dios? El Señor Jehová. Pues el Señor Jehová se hizo carne. Dios se manifestó en carne y tomó la forma de siervo y redimió a su pueblo de sus pecados. A su pueblo, a Israel. ¿Hace parte usted de Israel? El Señor Jesús murió solamente por su iglesia, por su pueblo. Por la fe, usted hace parte de ese pueblo, de este pueblo que a pesar del pecado clama en lo profundo con dolor en el corazón. Este pueblo que a pesar de la oscuridad de la noche espera el amanecer del sol de justicia, que es Cristo. Pues esto se cumple en Cristo Jesús, versículo 8. Cristo vino, Él mismo vino a redimir a Israel. Ya no funcionaron más los cabritos, los toros, los becerros. No vino otra persona, no vino nada. El único redentor y mediador entre Dios y los hombres no es ni la Virgen María, ni ángeles, ni nada. Es Cristo, porque Él mismo vino a redimir a Israel de todos sus pecados. No existe pecado más grande que la gracia de Dios. Y no existe pecado que se le haya pasado a Dios por alto, porque Él murió por nuestros pecados de ayer, de hoy y de mañana, porque vamos a seguir pecando mientras estemos en esta vida. Reitero, no es una licencia para pecar, es una esperanza para que el pecador se arrepienta todos los días. Oremos.